Hay un documento que fue bateado por el secretario de Salud y por el subsecretario Hugo López-Gatell, documento muy importante, firmado por los exsecretarios de salud en este país, en donde hay planteamientos, inclusive hasta económicos, para poder salir del tema, para poder salir de lo que nos está pasando, para poder poco a poco avanzar contra la pandemia. Sin embargo, pues no, queremos continuar con nuestra estrategia particular, sui generis, poco ortodoxa, heterodoxa. Y yo le aprecio mucho al exsecretario Salomón Chertorivsky que nos tome esta llamada. Querido Salomón, buen día, ¿cómo estás? Hola Luis, te saludo con enorme gusto, deseando como siempre que tú, que la producción, que quienes nos escuchan se encuentren con salud. Estamos a nada de los 90,000 muertos por COVID-19 y esos los que sabemos, Salomón, porque pues no se hacen las pruebas. Ahí tenemos más de 100,000 casos sospechosos a los que tampoco se les hacen las pruebas. Mejor le ponemos neumonía típica que pareciera COVID, cosas por el estilo. ¿Qué opinión te merece? ¿Qué lectura tienes frente pues a la temporada de influenza y frente al rebrote que se está dando en el planeta? Mira Luis, pues lo hemos platicado en otras ocasiones. México nunca ha podido tener control sobre la pandemia. Las medidas de política sanitaria por parte de la autoridad general, a todas luces desde hace 8 meses, han sido no solo insuficientes, sino han negado la nueva información para la corrección de la estrategia. Y en efecto, como bien dices, ese error de estrategia que nos viene persiguiendo ya desde hace varios meses, que ha costado una cantidad de fallecimientos que dolorosamente no tendrían que haber sucedido, pues nos agarra en un momento muy complejo, en un momento en donde, como decías, en el mundo o en algunos países, en Europa, por ejemplo, Alemania, España, Italia, el Reino Unido, estamos viendo rebrotes. Ojo, ahí sí son rebrotes porque tuvieron una primera ola, en el caso de España, Italia, una ola muy fuerte por ahí de marzo a abril. Después lograron controlar y empezaron a tener muy pocos casos. En el caso de España se daban menos de 500 casos al día, y así estuvieron un buen periodo. Y hoy tiene una ola que está aún por arriba de la primera que se tuvo. Ahí hay un rebrote, Luis, hay un rebrote además muy bien estudiado de qué pasó. Se relajaron las medidas sociales. En el caso de España, por ejemplo, fíjate, más de 50% de los contagios o de los nuevos contagios empezaron en la temporada de vacaciones de verano, en donde pues realmente se relajaron. Después, pues algunas de las medidas, hoy sabemos que su ejecución tiene huecos, ¿no? Por ejemplo, en España el uso de la mascarilla está muy bien realizado en la parte pública. Esto es decir, hay un estudio de médicos catalanes en donde en una encuesta ven que 94% de todos los españoles utilizan correctamente la mascarilla cuando van a lugares públicos, ¿no? Al supermercado, a los bancos, etcétera. Incluso 71% lo utiliza en la calle. Sin embargo, la misma encuesta muestra que solo el 8% lo utiliza en sus ámbitos sociales o donde se sienten en confianza. Y es ahí donde se han dado la mayor parte de los contagios. En el caso de México, Luis, no es un rebrote. Lo que tenemos en nuestro país es la muy probable aceleración del número de casos, porque nosotros hemos tenido una sola ola que empezó con el primer contagio el 28 de febrero y a partir de ahí nunca hemos parado, nunca se ha controlado la pandemia. Por tanto, en las próximas semanas lo más probable es que vamos a ver un incremento acelerado en el número de contagios, y sin corregir la estrategia y la llegada de la temporada invernal, pues no auguran un buen escenario. Me preocupa que insistimos en esto, Salomón. Yo entiendo la diplomacia y la elegancia que te caracteriza, pero a veces uno pierde cualquier atisbo de paciencia frente a declaraciones como la que vamos a escuchar en estos momentos. Esto fue Hugo López-Gatell hace unos momentos en la mañanera.
Escucha, por favor, lo que dice sobre este senador que desgraciadamente pierde la vida, Joel Molina. El senador que desafortunadamente perdió la vida no se pudo haber contagiado ese martes en el Senado. ¿Por qué lo sabemos? Porque conocemos la realidad biológica del coronavirus y sabemos que el periodo de incubación es de 5 a 6 días. Y el senador, la propia noche que salió del recinto, ya tenía síntomas. Por lo tanto, al menos 5 a 6 días anteriores a la sesión es cuando se contagió. Digo, es que como si importara si fue ese día, si fue otro, o sea, tenías ahí a un senador que muere después de que tenía COVID, como si no hubiese COVID en Xicoténcatl o en el Senado o en la Cámara de Diputados o en la mañanera. No lo sé, escucho a otros funcionarios, escucho otras maneras en el mundo de tratar la pandemia y francamente me da mucha vergüenza, Salomón. Sí, Luis, y la cosa que más preocupa, que más lastima, es que ojalá fueran errores que quedan en eso, ¿no? Que quedan en un mal dicho, en un mal discurso, en la soberbia, pero aquí los errores, aquí los hierros están costando vidas, Luis. Esa es la magnitud de la que estamos hablando. Fíjate, te doy un dato. Si a mediados de mayo, cuando vino nuestro premio Nobel Mario Molina, que en paz descanse, a decirnos, ya hay evidencia suficiente que la transmisión de este virus más eficiente, más efectiva, es por vía aérea, por los aerosoles. Por tanto, no tenemos duda, los científicos que aquí firmamos, que la medida más relevante es el uso del cubreboca. Si todos los mexicanos, si se hubiera mandatado, que hoy sigue en discusión si se debe mandatar o no, mira, si el 15 de mayo que vino Mario Molina a decirnos esto, se hubiera mandatado el uso del cubreboca, hoy en nuestro país se habrían salvado más de 35,000 vidas por el solo uso del cubreboca, Luis. De esa es la dimensión de la tragedia de la que estamos hablando y, por tanto, la necesidad que todavía tenemos de corregir, porque esto va a estar con nosotros un largo periodo de tiempo, Luis. Si no hay vacuna pronto, el tema será mucho peor. Veo hoy algunas notas en torno a la cantidad de gente en la América Latina que ingresará a la pobreza extrema, que ingresará a las filas de pobreza, que pierde empleo, etcétera. Estamos hablando de 48 millones de personas en América Latina. Salomón, pues aporta una cantidad importante de estos nuevos pobres. Así es, pues por lo menos 12 millones más de pobres en México habrá, por lo menos, y por tanto, el rectificar las medidas sanitarias es fundamental para que la economía pueda seguir un curso más o menos efectivo. Por tanto, pues valga repetirlo más de las veces que sea necesario. Necesitamos hacer muchas más pruebas, Luis, para poder hacer búsquedas intencionadas, búsquedas para adelante, para ver los contactos de los casos positivos y poderlos aislar de manera quirúrgica. Y hoy sabemos también búsquedas para atrás, para encontrar los eventos rápidamente de alta contagiedad, para poder así también aislar a quienes estuvieron en contacto con lo que hoy conocemos son los supercontagiadores o los eventos de supercontagio. De esta manera puedes hacer una epidemiología muy quirúrgica y evitar un nuevo confinamiento total, que es lo último que necesita esta economía. Salomón Chertorivsky, te aprecio mucho la comunicación esta mañana y te pediría para las personas que te escuchan, ¿qué recomiendas? También hay que asumir nuestra responsabilidad como ciudadanos. Sí, el gobierno está haciendo una pésima tarea, pero como ciudadanos somos bastante mulas. Ahí tienes 200% de incremento de COVID pari en la Ciudad de México. ¿Qué es eso, no? Sí, a ver. Digo. Híjole, ya suena, pero sí, a ver, tres cosas muy simples, Luis. Uno, hay que seguir con las medidas básicas, ¿no? La higiene, el lavado de manos, el gel antibacterial, el distanciamiento físico, no nos acerquemos mucho, nos gusta abrazar, nos gusta dar besos, mantengamos la distancia y usemos cubreboca, eso uno. Dos, sí hay un hartazgo, hay una fatiga ante tantos meses de una vida trucada, ¿no? En fin, necesitamos
relanzar el entendimiento de que si relajamos y bajamos la guardia, esto nos va a afectar. Y esto toca a nosotros, nos toca salir de este hartazgo y decir, a ver, nos tenemos que cuidar para cuidarnos a nosotros y cuidar a los demás. Y tercero, Luis, pues voy a insistir, ahora sí que voy a parecer el tío Salvo, pero pues viene la temporada de invierno, viene el frío, y con el frío vienen las enfermedades respiratorias y viene la influenza estacional. Necesitamos abrigarnos, necesitamos consumir alimentos con mucha vitamina C, necesitamos, quienes están en los grupos de riesgo, vacunarse contra la influenza estacional. Necesitamos cuidarnos nosotros, Luis, porque sí se viene muy probablemente una temporada compleja. Gracias, Salomón Chertorivsky, estaremos platicando si nos das oportunidad. Muy buenos días. Muchas gracias a ti, Luis, que haya salud para todos.